¿Te has preguntado alguna vez cómo los vivos desde aquí, desde el mundo de los vivos, nos podemos comunicar con los seres que habitan en el más allá? Esto es todo sobre los muertos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Durante toda nuestra vida, en nuestra experiencia a nivel social, a nivel familiar, en el colegio, en la universidad, en todos los círculos sociales prácticamente donde nosotros nos hemos desenvuelto como seres humanos, se nos ha enseñado popularmente que el ser humano al momento de morir pues no muere, simplemente pasa a otra dimensión, a una dimensión ya no terrenal, sino espiritual, etérea, intangible, no física. También hemos escuchado por mucho tiempo que las almas que fueron buenas en esta vida se van a un lugar de felicidad eterna llamada el cielo, donde está el paraíso, hasta la misma presencia de Dios. Pero todas aquellas almas que fueron malas, que no se arrepintieron y que de seguir viviendo siguieran siendo malas, se van a un lugar de un suplicio sin fin, a unas llamas eternas y devoradoras, amenazadoras, llamado el infierno. Pero también se habla de un estado intermedio donde se puede purgar, obtener una segunda oportunidad en el más allá, y es de donde conocemos o nos viene la enseñanza del purgatorio. Durante todo el tiempo escuchamos en la televisión, en las series, en las telenovelas, en la literatura, en todos lados, que el ser humano al morir realmente no muere, sino que pasa a otro estado. Y escucha muy bien, ¿quién ha regresado de los muertos para que nos venga a decir que hay más allá de la muerte? ¿Alguno de los que nos puedan dejar aquí sus comentarios estuvo muerto alguna vez? Yo sé. Ya lo que me vas a decir es que una vez fulano de tal fue al más allá, vio una luz al final del túnel, que apareció una ancianita con una lámpara, estaba en coma, por allá escuchó una voz que le decía: no es momento que mueras, regresa. Alguien diría también aquí, y los que han ido al infierno y han tenido esas visiones con las almas en pena, con todos aquellos que ya murieron, que han visto a Elvis Presley, a Michael Jackson, a toda esa cantidad de personajes que están ardiendo en las llamas del infierno y que mandan mensajes del más allá. ¿Qué significa todo eso? En realidad encontramos en la segura palabra profética respuestas para esto, pero también podemos decir: ¿y qué hay de las casas embrujadas? De los fantasmas, de los aparatos, de todas esas personas que no descansan en paz, sino que regresan, los medios espiritistas, los espíritus chocarreros con los que se comunicaba la bruja del 71 en Chespirito. La Biblia nos empezó a hablar desde el inicio de estos primeros minutos de quién tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, que estuvo muerto y vive para siempre, es el que tiene las llaves a este misterio. Pero nota, la Biblia dice, declara en Apocalipsis, que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es una palabrita antigua griega que encontramos en la Biblia por todas partes, que puede ser traducida muchísimas veces como sepulcro, como tumba, lápida, cripta, osario, es decir, el hueco, la fosa donde sepultan el cadáver, el muerto. Eso se llama Hades. Mira que la Biblia no está haciendo alusión a un lugar terrible, negro, oscuro, gris, en el inframundo, como nos lo enseñaron los caballeros del zodiaco desde la mitología griega. Tomen nota, un lugar en el más allá donde esas almas tenebrosas están sufriendo eternamente. No, el concepto bíblico de Hades es la fosa y el hueco donde sepultan al muerto. Mira que para entender lo de la muerte nosotros tenemos que irnos al origen de la vida. ¿Cómo fue que empezó la vida? Todos sabemos muy bien que la Biblia nos relata el origen de la vida por acción de la creación directa de Dios, una creación inteligente y divina. Vamos entonces a los orígenes de cómo fue que el hombre inició. Pero antes, mira las respuestas que a continuación nos vamos a responder. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Una de las cosas que más queremos nosotros respondernos aquí en el mundo de los vivos es: cuando el hombre muere, ¿dónde está el hombre? ¿A dónde se va? Pero hay una segunda respuesta que llama mucho la atención.
Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Estas dos preguntas nos las vamos a responder en este episodio, así que pónganse cómodos porque vamos a empezar un viaje espectacular. Esto es todo sobre los muertos y como les decía anteriormente, para respondernos estas dos preguntas y entender el tema del misterio de la oscura muerte, vámonos directamente al origen de la vida. ¿Cómo fue que el hombre fue creado? Atención, ojo, nariz y ceja para el siguiente análisis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nota que cuando Dios creó al hombre, Dios lo hizo con sus propias manos. Cuando Dios hizo todo lo demás, lo hizo con el poder de su palabra. Tremendo detallazo el que encontramos aquí. Mira que en los 6 días de la creación Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Produzca la tierra hierba verde, y así fue. Sepárense los mares de lo seco, las aguas de lo seco, y se separaron. Esto es lo que conocemos como creación ex nihilo. Dios crea a partir de la nada, solamente por el poder de su palabra. Todo lo que Dios hizo, cuanto nos rodea en el cosmos, Dios lo hizo por el poder de su palabra. Pero cuando el Señor creó al ser humano, no lo hizo con el poder de su palabra, que lo pudo haber hecho. A ver, Dios no dijo, sea el hombre y salió Adán. No, Dios se detuvo a crearnos con sus propias manos. Es una bendición muy grande que, diferente a todo lo demás en la naturaleza, tú y yo somos creación directa de las manos de Dios. Salimos de sus propias manos. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, primer elemento, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mira que Dios crea al ser humano, a la especie humana, basado en 2 elementos ya creados. El soplo de vida, que Él lo da desde su boca, y polvo de la tierra. 2 elementos, el físico, la materia. Pero cuando Dios sopla en la nariz del ser humano, fue el hombre un ser viviente. Mira que cuando la Biblia utiliza la expresión ser viviente en castellano, en el hebreo original, la palabra, el término, el vocablo para ser viviente es el término hebreo nefesh. Y nefesh es traducido en el Antiguo Testamento 755 veces como alma. Algunas Biblias y algunas versiones traducen Génesis 2:7 como llegó a ser el hombre un alma viviente. Todas las Biblias son iguales, solo que hay revisiones diferentes. Acuérdate que Casidoro de Reina hizo la traducción de los idiomas originales al español y luego Cipriano de Valera en 1960 hizo una revisión a la traducción que hizo Casidoro de Reina. Casidoro de Reina la traduce, Cipriano de Valera revisa la traducción en 1960. Por eso es que tenemos una Biblia de mayor circulación popular entre las manos de los seres humanos, publicadas por las Sociedades Bíblicas Unidas, como la versión de la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60, que es la versión que yo siempre utilizo aquí, nos dice, y llegó a ser el hombre un ser viviente, mientras que otras traducciones van a ser un poco más fieles a la original. En hebreo es nefesh, en español bien fuera traducida como alma. Llegó a ser el hombre un alma viviente. Mira que la Biblia no nos enseña que el hombre tiene un alma. La Biblia enseña que el hombre es un alma. Alma no es lo que el hombre tiene. Alma es lo que el hombre es. Y llegó a ser el hombre un alma viviente. La Biblia no declara que llegó el hombre a tener un alma viviente. Entonces, vamos por partes. Número 1, las llaves de la muerte la tiene el Señor Jesús. Número 2, desde el principio Dios nos crea con sus propias manos. Número 3, nosotros somos almas vivientes, no tenemos almas. Y los siguientes puntos los vamos a seguir desglosando en los fragmentos que siguen a continuación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Mira que el salmista está describiendo el mismo proceso, pero a la inversa, que encontramos en el origen del hombre, en el origen de la vida, en Génesis 2:7. Génesis 2:7 nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Pero aquí la Biblia nos está diciendo en Salmos que sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Mira que si la palabra hebrea original para alma viviente en la Biblia es nefesh, la palabra para soplo de vida es ruaj. Ruaj, que se puede traducir como soplo, viento, hálito, espíritu de vida, y en el Nuevo Testamento esta misma palabra es neuma, neumático, está lleno de aire. ¿La estás captando? El soplo de vida que Dios colocó en nosotros es el aliento de vida. El ruaj o el espíritu de vida no es un ente incorpóreo, amarillento y blancuzco que parece que tuviera como un velo blanco o un vestido suspendido en el aire, a lo que nosotros hemos llegado a conocer como espíritu, como el fantasma Casperín, que uno lo podía atravesar con la mano como si fuera un espíritu, pero esa no es la enseñanza de la Biblia. El ruaj, el espíritu que Dios colocó en nosotros, es el soplo, es el hálito, es el aliento de vida. Pero ahora en el Salmo encontramos el mismo proceso de Génesis 2:7, pero al revés, en el momento cuando el hombre muere. Repasémoslo nuevamente. Pues sale su aliento, el ruaj, el espíritu, y vuelve a la tierra el polvo, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Te hago una pregunta: ¿cuándo el muerto deja de pensar? Ok, el muerto no deja de pensar porque simplemente está muerto. Más bien, ¿cuándo el ser humano cuando muere deja de pensar? Precisamente en el momento cuando muere. La Biblia dice que cuando el ser humano muere, perece, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces aquí brota una de las siguientes preguntas. ¿Cuándo el ser humano deja de pensar? Cuando muere. Ahora te contrapregunto, ¿los muertos piensan? ¿Los muertos pueden pensar? Allá donde están sepultados o en ese más allá donde presuntamente se encuentran, ¿ellos están pensando? Te voy a compartir algo. Yo perdí a mi padre cuando yo era muy pequeño y desde pequeño se me enseñó a mí que mi papá quería estar conmigo. Yo fui el hijo menor de 7 hermanos y siempre se me había enseñado que él me cuidaba, que por haber sido el menor, él no había podido estar conmigo. De hecho, cuando mi papá muere, muy violentamente porque murió asesinado, yo estaba enfermo de las amígdalas y entre sus cosas personales quedaron unas vacunas que él había conseguido en una droguería en ese momento. Muchos me decían que él se había ido muy preocupado por mí y que desde el más allá me cuidaba. Imagínate tú si a uno desde niño le están enseñando que un muerto lo está siguiendo y lo está cuidando a la entrada del colegio, cuando sale a pasear, cuando está en el parque. Pero te pregunto, ¿mi padre después de tantos años de haber muerto piensa en mí? ¿Los muertos piensan? ¿La parte volitiva y pensante sigue funcionando aún después de muerto? Pues la Biblia declara, yo no me lo he inventado. La Biblia lo afirma. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Apreciada audiencia, los muertos no piensan. Y entonces, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Mira que la Biblia nos está diciendo aquí que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra. Bueno, vamos al sepelio, al funeral, nos duele mucho la muerte de nuestros seres queridos. La muerte no fue creada para nosotros, por eso es que nos resistimos y nos negamos y no lo podemos creer y atravesamos un proceso de duelo. Vamos al funeral, enterramos y sepultamos o cremamos a nuestro ser querido, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero mira que la Biblia no dice aquí que el espíritu de los buenos vuelve a Dios, dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces aquí surge otra pregunta. ¿Cuál espíritu de cuáles muertos vuelve a Dios? ¿El de los buenos o el de los malos? Correcto, todos los espíritus de todos los seres humanos que perecen vuelven a Dios. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios. Y si vuelve a Dios y a su presencia y se va para el cielo, la Biblia diría que el espíritu de los buenos vuelve a Dios. Pero simplemente declara y afirma que el espíritu vuelve a Dios. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¡Wow! Este personaje, inspirado por el Espíritu Santo, escribió y registró en la Biblia
que la vida es un soplo. ¿A qué te recuerda eso? Pues vamos a Génesis 2:7. El Señor sopló en la nariz de Adán, ese primer ser viviente en la historia de este mundo, el aliento de vida, el soplo de vida. Nuestra vida es un soplo, porque Dios colocó ese espíritu de vida en nosotros, el hálito, el aliento, el espíritu de vida. Y Job lo está recontraconfirmando. Nuestra vida es un soplo. Pero mira que aquí la Biblia también nos confronta directamente con una grandiosa realidad. El ser humano cuando muere no se va a ningún otro lado, simplemente deja de ser. Y lo subrayo y lo rectifico. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Además dice que el muerto no vuelve más a su casa. Pero ya ver, y la abuelita que se murió y que no descansa en paz y se sigue apareciendo en la ventana. Pero ¿cómo así? Si hace unos años una niña murió en este apartamento en un incendio y un día tomaron una foto y ella apareció al revelar la foto asomada en la ventana. La Biblia dice que el muerto no vuelve más a su casa. No, su lugar no le conocerá más. Pero ¿y entonces qué es lo que tenemos aquí? Simplemente los muertos no vuelven a la vida. Están muertos. Su papel y su rol en el mundo de los vivos terminó. Descansan en paz. Es más, duermen. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso. Mira que lo más parecido con lo que la Biblia establece una comparación con la muerte es con el sueño. Estar dormido es como estar muerto. No es lo mismo, pero es lo más parecido. Tú te acuestas a dormir, pasan 6, 7, 8 horas, 10 y hasta los más perezosos 12 y 13. Yo no sé cómo hace tanta gente para dormir tanto, la verdad, no entiendo. Y hay algunos que dicen, me acosté y quedé muerto. Dormí profundamente y quedé como una piedra. Y si es el sueño como el mío, podrá estar pasando cualquier cosa. Yo duermo con la luz prendida, con la gente hablando, con una fiesta, con la gente peleando y yo duermo feliz como un angelito. ¿Quién se identifica conmigo? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, descansaría y tendré descanso. Audiencia, respóndeme en los comentarios. ¿Cuáles muertos descansan en paz? ¿Los que fueron buenos en vida o los que fueron malos? ¿Quiénes descansan en paz? Todos descansan en paz. La Biblia declara que ahora estaría yo muerto y reposaría. Imagínate tú seguir sufriendo por nuestros seres queridos que se están peleando la herencia, con esa mujer que fue infiel, con ese hijo que no se porta bien y sufriendo en el más allá. Sería muy injusto. La muerte es un reposo, por eso se descansa en paz. Los muertos están dormidos. Con lo que más compara la Biblia el morir es con el dormir. Voy a dejar una pregunta al aire y en el siguiente fragmento la vamos a responder. Te pregunto, ¿cuáles de todos los muertos que resucitaron en la Biblia, todos esos personajes que volvieron a vivir en la Biblia, como Lázaro, el hijo de la viuda de Sarepta, el mismo Jesús, el hijo de la viuda de Naín, el niño que resucitó Eliseo, toda esa cantidad de personajes que en la Biblia resucitaron, ¿cuál de todos ellos, mencióname, nos vino a traer un mensaje del más allá? Hay una lista de personajes bíblicos que se mencionan en las Sagradas Escrituras, en la historia sagrada, que resucitaron. Muchos resucitaron. Jesús, la resurrección más famosa. Lázaro, Jesús llega a resucitarlo en Juan 11, 4 días después de enterrado. Es posible que tendría una semana de muerto. Ya cuando él resucite, pues ese cuerpo tendría que estar muy descompuesto. El hijo de la viuda de Sarepta también resucitó, la hija de Jairo, y el hijo de la viuda de Naín, los que resucitaron cuando Jesús murió en la cruz. Hay una lista larga. Pregunta. ¿Quién de todos ellos trajo un mensaje del más allá? Pregúntate lo siguiente, si hay un más allá y hay una vida más allá de la muerte, donde todas estas almas están en el infierno, en el purgatorio o en la presencia de Dios, ¿tú crees que Dios no enviaría un mensaje con todos ellos? Y yo sé, ya sé lo que están pensando. ¿Y la parábola del rico y Lázaro? Pues a ver, por favor, la parábola del rico y Lázaro es eso, es una parábola. Y de hecho Jesús está tomando un recurso para los judíos, los escribas y los fariseos, para enseñarles una grandísima lección, tomando una leyenda urbana de los antiguos egipcios, el Barmayán. Eso ya existía. Jesús está tomando una leyenda popular como una analogía para darles una lección espiritual, pero es una parábola. Hay una parábola donde se habla de la oveja, del hijo pródigo, de la moneda perdida, y todo eso es real. No, son parábolas.
Y Jesús utilizó estas metáforas para enseñar lecciones espirituales. Lázaro contó algo después que murió, después que resucitó, después de 4 días de estar enterrado. Si traía un mensaje de parte de Dios, vengo del más allá, Dios les manda a decir que se arrepientan. No, el hijo de la viuda de Sarepta dijo algo. Incluso el mismo Jesús trajo un mensaje al venir después de haber estado en la muerte y haber descendido a los infiernos. No hay vida más allá de la muerte. Entiéndelo, entiéndelo y entiéndelo. El mundo está engañado. Muchas personas están creyendo como doctrina de fe algo que es absolutamente falso. La Biblia es muy clara cuando nos enseña todo esto. No hay vida más allá de la muerte. ¿Dónde está la vida? Aquí. Nosotros los vivos. Nuestros seres queridos duermen, descansan, reposan, están dormidos. No tienen ni idea de lo que está pasando aquí. Ellos están absolutamente inconscientes y aunque la muerte no es el fin, porque la Biblia nos habla de una hermosa resurrección en ocasión de la segunda venida de Cristo, por el momento es un sueño profundo. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este versículo o estos versículos mataron todo esto. Este es el texto rey, precisamente, de este estudio, análisis, investigación, como tú le quieras llamar. Es en vida donde nosotros tenemos la oportunidad. ¿Los muertos saben algo? ¿Hay ciencia y sabiduría con ellos? Entonces, ¿qué pasa con los que se comunican con ellos? Ese es otro tema aparte que ya en su momento lo vamos a tratar. El tema de las casas embrujadas y los fantasmas y la comunicación con los muertos. Por el momento, sabemos muy bien, basados en las Escrituras, que la vida más allá de la muerte no existe y que la muerte es un estado de inconsciencia. Tan solo una pausa en nuestra experiencia durante nuestro paso por esta vida, porque volveremos a levantarnos, los muertos resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez a una vida eterna que nos promete o a una perdición eterna en su juicio final. Pero la Biblia es muy clara. Ella declara, todo lo que te viniera a hacer a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, la tumba, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mira que así como en Apocalipsis se nos hablaba de Hades, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento la misma palabra Hades es en el hebreo antiguo Seol. Tumba, lápida, sepulcro, cripta, es lo mismo con diferentes palabras. En el griego, Hades. En hebreo, Seol, pero está hablando de lo mismo. El que desciende a la tumba, pues simplemente ya no ejerce obra alguna en el mundo de los vivos o en la vida. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, en el sepulcro, en la tumba, ¿quién te alabará? La Biblia es demasiado clara. Estamos en un mundo que está muy confundido con este asunto del espiritismo. No había mencionado esta palabra directamente. ¿Qué es espiritismo? La creencia en la vida más allá de la muerte. De aquí viene la creencia en la inmortalidad del alma. En la necromancia, que es la comunicación con los muertos, en la creencia del purgatorio, la regresión, el volver a vidas pasadas, la transmutación, el desdoblamiento del alma que se sale del cuerpo, va y viaja, que va a París, que va a Rusia, que vuelve otra vez, que se despierta, que vuelve, que yo me levanto y me veo dormido. Todas esas cosas tienen que ver con el espiritismo. Además, la transmutación, que un alma pasa a la otra. ¿Se acuerdan de la telenovela La Venganza? ¿Se acuerdan de la telenovela En Cuerpo Ajeno? Y toda esta cantidad de series y películas que no son más que una descarada promoción del espiritismo. Es un engaño oscuro, no basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla que la vida es esta y es donde nosotros podemos aceptar la salvación o la perdición. Después de muertos, ¿ya para qué? Si no hay memoria ni capacidad de decidir. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Si te lees todo el capítulo, la respuesta lógica es
No. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. No, no, no. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? La Biblia nos lo está diciendo de principio a fin. No alaban los muertos a Dios. Los niños cuando se mueren, sean bautizados o no bautizados, ellos no pasan a formar allá una corte o un coro celestial como muchos piensan. No se convierten en duendes que viven asustando o en personajes fantasmagóricos. Todo esto se basa en la vil mentira del espiritismo. La Biblia es clara, arroja luz. Hoy el tema de la no inmortalidad del alma ha infectado las mentes, las masas, por eso películas de terror, de muertos que regresan, de casas embrujadas, de valles encantados, de literatura, series, sagas, películas, Crepúsculo, Harry Potter, toda esta cantidad de cosas están plagadas de espiritismo. ¿Qué haces leyendo novelas espiritistas? ¿Qué haces llenando tu mente con contenidos espiritistas? Mucho cuidado, porque en otra ocasión y en otro episodio vamos a explicar las fuertes conexiones que se pueden hacer con terrenos oscuros de los cuales nunca debemos pisar. La invitación que nos hace la misma palabra de Dios es en vida aceptar la verdad, que es cuando en realidad tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden en el sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Los que descienden al sepulcro ya no tuvieron la oportunidad. Y si murieron en paz con Dios, excelente, gracias a Dios. Y es lo que tú y yo debemos procurar mientras estamos vivos. Aprovechar la vida para aceptar la verdad, para aceptar el mensaje, para ponernos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Y sobre todo, morir sellados para salvación. Todo sobre los muertos nos los ha contado la Biblia. Pero la misma Biblia nos hace un llamado para vivir mientras respiramos, mientras estamos vivos para el Señor y para su verdad.